Amigos, hoy tenemos un tema muy importante sobre la testosterona y quién realmente necesita someterse a una terapia de reemplazo hormonal con medicamentos de testosterona. Es un tema delicado, he hablado mucho y bueno, parecería que sí, una cosita tan pequeña como nuestros testículos. Y hay tantas preguntas alrededor de ellos, tantas preguntas sobre qué hacer con ellos, a quién le importan y a quién no. Parece que ya expliqué todo, pero aún hay muchas preguntas y cosas fuera de contexto. El episodio de hoy te enseñará a entender quién necesita testosterona. Aprenderás a hacer un diagnóstico correcto. Si tienes deficiencia de testosterona o no, lo vas a entender. Sabrás si realmente lo necesitas o solo crees tener testosterona baja. Te contaré los medicamentos principales para corregir la testosterona y sus posibles efectos secundarios. Y este episodio, si lo ves hasta el final, no permitirá que nadie te recete testosterona sin indicaciones. O, por el contrario, te convencerá de que todo está bien en tu vida y que solo necesitas dormir más. Así que vamos, amigos. La deficiencia de testosterona es algo importante, algo importante. ¿Y por qué hablo tan seguido de la deficiencia de testosterona? ¿Por qué siempre estamos hablando de testosterona, testosterona? Para mantener la testosterona normal, aliméntate bien, duerme y haz ejercicio. No debes tener estados de deficiencia, no debes tener enfermedades en tu sistema endocrino. Es decir, de hecho, cuando digo que quiero que un hombre tenga un nivel normal de testosterona, estoy hablando de todo lo que se necesita hacer para lograrlo. Y, sin duda, decir que la testosterona baja y la testosterona alta son tonterías, pero eso es lo que pasa cuando hablas de la testosterona. Eso se saca de contexto. Aunque yo soy un ejemplo vivo de cómo un hombre promedio debe hacerlo, a pesar de que va a trabajar, a pesar de que tiene familia, tiene pasatiempos e intereses. Encontrar tiempo para uno mismo, encontrar tiempo para invertir en uno mismo para poder estar sano. Porque cuando tu principal tesoro, la salud, se va, ya no le vas a importar a nadie. Hay una verdad, el ciclo natural de la vida de un hombre. Hice un episodio aparte sobre eso en mi canal. Y debemos entender que no será así, que siempre andes con un nivel muy alto de testosterona. Eso rara vez le pasa a alguien. Eso es una excepción a las reglas. Cada quien tiene su propio pico en la vida, puede ser a los 18, 20 o 23 años, y luego, poco a poco, poco a poco, poco a poco, empezamos a bajar el nivel de testosterona. ¿Por qué baja? Pues por el envejecimiento común y corriente. En realidad hay muchas razones para la disminución. Es un estilo de vida, sí, específico. Es fumar, es el alcohol, son algunas sustancias prohibidas. Todo eso no ayuda en nada. Especialmente el hombre moderno. Estar en esas condiciones de estrés, la obesidad, la mala alimentación, todo eso empeora la situación. En condiciones ideales, la testosterona bajaría a los 45-50 años, pero ahora tienes problemas desde los 25. Esto es algo importante que debemos saber. No estamos diciendo que a los 40 años todos deban empezar a usar testosterona. Tampoco estamos hablando de los 60 años, estamos hablando exclusivamente de un paciente en específico. El enfoque individual es la clave. Por eso, si les dicen que todos después de los 40 o 45 años deben usar testosterona, eso no es verdad. La testosterona solo es necesaria para quienes, fíjense en la regla principal, tienen un déficit de A confirmado en laboratorio. Segundo, ese déficit tiene manifestaciones clínicas. Y tercero, no tienes formas alternativas de corregirlo. ¿Qué significa esto? Miren, la puerta se abre, ahora entra un hombre, atlético, deportivo, todo está bien con él. Siéntese, él se sienta y le tomamos una muestra de testosterona. Tiene la testosterona baja. Baja, sí, no lo parece. Es decir, normalmente, ¿cómo es la testosterona baja? Es una panza grande, debería sudar, ir al baño de noche, ser inseguro, pero entra como macho alfa, aunque tiene baja testosterona. Ahora la pregunta. Al ver el resultado del laboratorio, debo decir, amigo, tienes testosterona baja, no importa cómo te ves ni cómo te sientes. Inyectarte testosterona solo porque la tienes baja no tiene sentido. Así no funciona, mejor enfoquémonos distinto. El paciente llega gordo, todo rojo, sudando a chorros. No tiene erección, potencia ni libido, son signos clásicos. Tomamos un análisis de sangre, el nivel normal de testosterona. Empieza, por ejemplo, tomemos como normal 12-13 nanomoles, él tiene 15, parece estar en el rango normal, parece que entra en la norma. Y eso lo veo seguido en las consultas. Y aún así, él tiene todos los signos. O sea, no es solo intentar meter a la persona en una norma, sino entender cuál es su norma, entender cuál es su norma y si eso le está causando algún problema. Nunca voy a recetar ni recomendar aumentar el nivel,
digamos de testosterona, ni recetar testosterona a una persona que no tiene quejas. El objetivo es recetar testosterona o restaurarla a niveles normales con métodos alternativos. No es para satisfacer estadísticas ajenas, porque por ejemplo, al revisar a 100.000 personas descubrimos que la norma es así, sino devolverte la calidad de vida, amigo. Si tienes testosterona baja, pero no presentas molestias, no tienes manifestaciones de deficiencia de testosterona, la gran pregunta es si hay que hacer algo al respecto. Yo diría que no. Pero si tienes una deficiencia clínica de testosterona, que parece estar cerca del rango normal, pero aún así te falta, aquí también es un arma de doble filo. Tal vez necesites aumentar tu testosterona. ¿Por qué? Porque para el estilo de vida que llevas no tienes suficiente testosterona para tus necesidades como persona. ¿Saben? Hay un buen ejemplo, me gusta usarlo. Es un coche. Imagina dos autos idénticos con la misma potencia, solo que a uno le pongo un montón de radiadores de hierro fundido en la cajuela y con la misma potencia va a tener problemas porque la carga sobre su organismo es mucho mayor y la potencia de ese motor ya no es suficiente. La persona que retrasa al máximo, incluso si tiene todos los indicadores y así sucesivamente, él le teme a esto porque entiende que será así por el resto de su vida. Ocurren muchas situaciones. De repente puede que no tenga la oportunidad de conseguirlo en algún lugar o de alguna manera instalarlo y así sucesivamente. Él teme que sea para siempre y realmente es así, para siempre. Y entonces aquellos a quienes se les indica, bueno, ¿de verdad? Ajá, buena pregunta, buena pregunta. ¿Qué porcentaje es para toda la vida y cuánto lo dejan por alguna razón, estando todo bien? Buena pregunta. Mira, si hablamos de hipogonadismo primario, entonces ya nunca vas a estar normal y si estabas con testosterona baja, vas a volver a la testosterona baja. En el hipogonadismo secundario, los medicamentos de testosterona no son necesarios. Por eso aquí no está bien y nunca va a estar bien. Si hablamos de personas, tu pregunta puede interpretarse distinto. Quienes iniciaron un ciclo eligieron ponerse en forma para el verano. ¿Rechenier volverá a sus números iniciales? Si después de años usando medicamentos de testosterona regresaron a su testosterona y no conservaron la función testicular, probablemente no volverán a sus números iniciales. ¿Es posible que se vuelvan infértiles para siempre? En realidad, en mi práctica no me he encontrado con eso. La espermatogénesis siempre inicia. ¿Se pueden usar medicamentos y conservar la fertilidad? Sí, solo se necesitan medicamentos de gonadotropina juntos. Por eso todas esas historias de miedo en realidad no son ciertas, de que después nunca podrás tener los tuyos, sí podrás. Si era bajo, seguirá así. Si era normal, no inicie. Porque la testosterona no se trata de la duración de la vida, sino de la calidad de vida. No son juguetes para lucir más atractivo. Lo menciono, aunque para muchos es una profesión. Algunos son entrenadores y otros lo eligieron. Permitan que esto esté en su vida. Si surge, será un paso bien pensado. Créanme, no es necesario. Entrenen de forma natural y busquen los mejores resultados sin recurrir a eso. Sin embargo, hay quienes lo ven como profesión o vocación. No hay otra forma, lo entiendo, por eso. Eso es algo definitivo. Yo entiendo a las personas. Yo entiendo a las personas. De adulto comprendes que eso lo usarás toda la vida. Sí, yo creo que empezar a usar testosterona solo se debe hacer entendiendo que estás listo para usarla el tiempo que sea necesario, y no solo un mes y medio o 2 meses. Ahora pongamos otro ejemplo. Una persona común que hace ejercicio 3 veces por semana trabaja como corredor de bolsa o taxista, vamos a suponer. Él parece estar bien en general. Y ahora digo, ahora vas a practicar triatlón y vas a ir al gimnasio en la mañana, en la tarde y en la noche, 3 veces al día. Y además, en la noche vas a ir a un segundo trabajo. Y, naturalmente, ¿cómo creen que será la calidad de su función eréctil y, en general, de su vida sexual después de eso? Él no es atleta profesional. Toda esa carga, junto con la falta de sueño y recuperación, hará que se derrumbe por completo. Y básicamente desarrolla hipogonadismo, es decir, le falta testosterona para cubrir sus necesidades. Pero esto se debe a que, desafortunadamente o afortunadamente, el hombre simplemente hace mucho deporte, y eso también lo veo seguido en la consulta. La persona viene y cuenta que tiene apatía, todas esas quejas. Al investigar, notas que entrenas 7 veces por semana y tienes 60 años. No deberías entrenar 7 veces por semana a los 60 años y luego decir que te falta energía. Entrena 3 veces a la semana, todo te irá bien. No entrenes 3 horas y media o 4 horas, entrena 1 hora o 1 hora y media, todo te irá bien.
Es como el dinero en el bolsillo. Por ejemplo, tienes 100.000 rublos en el bolsillo, tu salario es de 100.000 rublos al mes, es un buen salario. Si preguntas si 100.000 alcanzan, dirán que sí. Imagina darle eso a un estudiante universitario. Pero si tienes deudas al mes que tienes que pagar de 80.000, de 90.000, es otra situación. O sea, tienes dinero, pero no es tuyo. Tienes que estar cubriendo constantemente algunas deudas, esas deudas que tienes que pagar. Ese es precisamente el estilo de vida que llevas. Todo lo malo que hay en tu vida es lo que aumenta esa cantidad de deuda que tienes. Eso es el alcohol, el cigarro, las drogas, el mal y la falta de sueño. Por eso, ¿qué es un déficit? Es cuando no tienes suficiente para cubrir todo. Otro problema que enfrento es que algunas personas vienen con problemas psicológicos. Si tan solo fuera suficiente con solo una charla. Por ejemplo, una persona sentada y con sobrepeso suda. Existen muchas manifestaciones similares. Y él vio mi video y dice, y esto pasa seguido, viene y dice, vi su video, tengo todos los síntomas, estoy seguro de tener deficiencia de testosterona, póngame la inyección. Por supuesto, siempre hay que confirmarlo. Porque si bastara con solo hablar o simplemente ver a un joven para saber que tiene testosterona baja, se podría suponer muchas cosas. Pero no es tan fácil hacer un diagnóstico. ¿Usted qué opina? A veces una persona es gorda y aún así tiene buenas hormonas. A veces una persona es delgada y tiene testosterona baja. Los análisis por sí solos no son suficientes. Siempre se debe revisar clínicamente. Tampoco los síntomas clínicos bastan. Es necesario hacer estudios de laboratorio adicionales. Por eso, el déficit se determina tanto por lo que vemos en los resultados del laboratorio como por lo que la persona siente, experimenta y nos comunica. Y también llena cuestionarios que evalúan de manera integral la calidad de su vida. Estos son el cuestionario Escala de Síntomas del Envejecimiento Masculino, el Índice de Función Masculina, 5, y el Índice Internacional de Síntomas Prostáticos. Por cierto, estos cuestionarios ya los he publicado varias veces y los volveré a publicar en mi canal de Telegram y debajo de este video habrá un enlace a esa publicación donde estarán disponibles. Estos cuestionarios son gratuitos para autodiagnóstico, puedes llenarlos y saber si tienes algún problema o no. Así que descárgalos, úsalos y mantente sano. Por eso, siempre examina al paciente, escucha al paciente y revisa sus resultados de laboratorio. Y solo así, de manera integral, hay que observar. Algunas personas afirman que todo está bien, aunque las cosas sean grandes. Para ellas todo está bien. Ellos dicen que todo les parece bien. Por eso la evaluación también debe venir del paciente, cómo se siente él. Eso también es mi independencia externa, cómo lo veo yo, cómo se siente él, cómo se ve, el tamaño de su abdomen y cómo son sus brazos, si son delgados. Ahí se acumula. El diagnóstico de deficiencia de testosterona no se basa solo en análisis o examen físico, es un enfoque integral. Elegimos a la persona que realmente tiene deficiencia de testosterona y que realmente le causa ciertos síntomas. ¿Qué necesitamos hacer? Vamos a analizarlo. Primero, ¿qué análisis debemos realizar? Se deben realizar análisis de testosterona total y libre. No todos lo revisan, ya que los valores de referencia varían entre laboratorios. Considero normal 13 o más, incluso 15. Si tomas esos valores como normales, coincidirán con el cuadro clínico. Es importante revisar tanto la hormona luteinizante total y libre como la hormona folículoestimulante, la hormona luteinizante y la hormona folículoestimulante. ¿Por qué la hormona luteinizante? ¿Qué es la hormona luteinizante? Muy sencillo, la hormona luteinizante es el pedal del acelerador. Cuanto más fuerte presiono la hormona luteinizante, más fuerte y activamente hablo con mis testículos desde mi cabeza. La hormona luteinizante es la voz de mi cabeza que se dirige a mis testículos. Y la hormona luteinizante dice, libera testosterona, libera más testosterona, quiero que haya mucha testosterona. Si la hormona luteinizante es baja, podría ser la causa de la deficiencia de testosterona. Todos esos métodos que conocen como el clomifeno o clostilbegit para el hipogonadismo secundario son para cuando tienes reserva de hormona luteinizante, es decir, aún puedes aumentarla. Pero si tienes la hormona luteinizante alta en el límite superior de lo normal o por encima de lo normal, entonces el problema ya está en la cabeza. Le está hablando en voz alta a tus testículos y les dice, produce testosterona, más testosterona, entendiendo que hay una deficiencia, pero los testículos no pueden producirla. Esto se llama hipogonadismo primario, es decir, cuando tenemos una reserva para que la hormona luteinizante suba, podemos estimular. O darle gonadotropina crónica, clomifeno o clostilbegit, pero en casos primarios, lamentablemente siempre se da testosterona. Pero hay un grupo de pacientes, precisamente el más controvertido. Son quienes tienen hormona luteinizante y hormona folículo estimulante en niveles intermedios.
Es por este grupo de pacientes, porque con los de primaria y secundaria todo está claro, pero con los del medio siempre hay un tira y afloja. Las personas que les gusta recetar clomifeno a todos, les van a recetar clomifeno. Las personas que les gusta recetar testosterona a todos, les van a recetar testosterona. Por eso deben tener estos conocimientos para poder entender dónde y qué opciones tienen. Sigamos adelante. Prolactina. Es obligatorio, deben hacerse el análisis de prolactina, porque pueden tener la testosterona en orden, pero la prolactina puede estar en 2000, por ejemplo. Por eso tendrán problemas, ya que se altera la sensibilidad a la testosterona. Incluso la prolactina puede afectar la potencia. Por eso es obligatorio revisar la prolactina para descartar tumores benignos de la hipófisis, como el prolactinoma, globulina fijadora de hormonas sexuales. La globulina fijadora de hormonas sexuales ya la tienen muy escuchada, esta globulina fijadora de hormonas sexuales. Es necesario revisarla porque hay situaciones en las que la globulina fijadora de hormonas sexuales está muy alta, y la globulina fijadora de hormonas sexuales es una herramienta que el médico moderno debe usar en el diagnóstico. Una globulina fijadora de hormonas sexuales alta puede causar deficiencia de testosterona en algunos pacientes. Si vemos que una persona tiene una globulina fijadora de hormonas sexuales muy alta y tiene quejas, solo una globulina fijadora de hormonas sexuales alta no nos dice nada. Si la globulina fijadora de hormonas sexuales es alta y hay síntomas típicos de deficiencia de testosterona, investigamos más, analizamos genética y saliva para ver fracciones libres de testosterona. Si no hay quejas, no importa si la globulina fijadora de hormonas sexuales está alta, lo dejamos. Solo tratamos a quienes presentan quejas. Si la globulina fijadora de hormonas sexuales está baja, puede ser señal de algo. Frecuentemente, quienes tienen testosterona baja también presentan globulina fijadora de hormonas sexuales baja, por lo que su testosterona libre está normal, pero la total es deficiente. Frecuentemente, la globulina fijadora de hormonas sexuales es baja en personas con poca testosterona total, lo que aumenta la testosterona libre. Por eso es obligatorio revisar la testosterona total y libre. Se debe revisar el escroto, ya que los testículos pueden estar arrugados. A veces la hormona luteinizante y hormona foliculoestimulante están elevadas, pero no hay testosterona. Durante el examen o con ayuda del ultrasonido, te das cuenta de que ahí simplemente, al parecer, hubo alguna enfermedad o lesión. Son pequeños, ese es su reservorio máximo. Por eso se hace ultrasonido escrotal para descartar lesión primaria. Y probablemente una densitometría, porque hay cosas que podemos comprender y sentir. Pero, por ejemplo, la densidad ósea solo la podemos medir con una densitometría. Por eso en el diagnóstico inicial, si hablamos de una deficiencia androgénica relacionada con la edad, por ejemplo, o cuando una persona ha estado mucho tiempo con deficiencia de testosterona, vale la pena medir la densidad ósea. Probablemente esas son las cosas básicas, además de los cuestionarios que mencioné, y eso será suficiente para que un especialista competente, o en el peor de los casos, si no fuiste a ningún lado, tú mismo puedas entender qué tan mal o bien estás. ¿Qué hacer con las inyecciones de testosterona? Hay varias opciones, por supuesto. Hay geles, hay implantes, hay tabletas, lo que sea, supositorios. Incluso mi amigo inventó algo que es más conveniente. Si hubiera una testosterona perfecta para la terapia de reemplazo de testosterona, todos la usarían, como vi en un video en internet. Al elegir, debes saber qué medicamento te conviene, pues a cada persona le afecta distinto. El mismo puede causar retención en uno y en otro no. A este le va bien el libido con ese, a este no le va bien el libido con ese. ¿Qué medicamento usar o inyectar? Por ejemplo, alguien prefiere el gel porque se siente mejor. Ok, elegimos el gel. Segundo, ¿cuánto se necesita? La dosis es individual. ¿Prefiere 2 o 3 cucharadas de azúcar? Para mí 2 es poco, soy goloso. 3 tampoco, se necesitan 4. Aquí igual. La sensibilidad del receptor es diferente para cada quien. Hay una cantidad de repeticiones del receptor androgénico, y por eso, algunos necesitan 3 cucharadas de azúcar, otros 4, otros 2. Algunos dicen que con la mitad es suficiente, entonces, ¿qué y cuánto inyectar? Y tercero, ¿con qué frecuencia? La frecuencia suele estar determinada por tu metabolismo, es decir, cuánto lo usas y cómo tu cuerpo lo elimina. Por eso, estas 3 cosas son individuales para ti y van a cambiar a lo largo de tu vida. A los 25 años son unos parámetros, a los 45 son otros y a los 73 otros diferentes. Por eso preguntar cuánto hace mi amigo que tiene 55 años o mi amigo al que le recetaron terapia de reemplazo hormonal a los 35, eso es una tontería. Lo principal es entender exactamente cómo es en tu caso y saber y poder manejar esos números. Y es importante entender, si por cierto no estamos hablando de gel, por ejemplo, que es un medicamento que usas todos los días, sino que hablas de inyecciones. Debes ajustarlo para ti mismo y recordar que la acumulación ocurre después de 3, mínimo hasta 5 periodos de semivida.
Si tu periodo de inyección es largo, no recomiendo revisar niveles de testosterona en sangre antes de al menos 3 inyecciones. 3 como mínimo, idealmente 5. Te inyectas 5 veces y luego revisas, esa será la cifra final. Después, la concentración no aumentará más. Incluso tras la segunda inyección, cada una solo sumará a la concentración. Por eso, mínimo 3, ideal 5. Esos son los números. Es un gran error, más no siempre es mejor. Testosterona. Si hablamos de una inyección de testosterona, debe ser la cantidad mínima posible para obtener el máximo resultado. Y la gente comete un error muy grande. Cuando empiezan con la terapia de reemplazo de testosterona, usan dosis altas de terapia de reemplazo de testosterona. Mucho testosterona, lo más posible. Lo principal es que esté dentro de los valores de referencia. Cuando estás en terapia de reemplazo de testosterona, tu globulina fijadora de hormonas sexuales generalmente disminuye. Y la cantidad de testosterona libre que tienes con esa cantidad de testosterona, incluso si es inyectable, por ejemplo, será equivalente a 2 o 3 veces el nivel normal de testosterona. Por eso no. Una vez más, gel, crema o inyecciones, todo eso es individual. Las tabletas, probablemente las tabletas son el mayor tabú, y no porque afectan al hígado. Por eso, los medicamentos deben ser inyectables o en geles o ungüentos. ¿Qué beneficios tiene la testosterona? ¿Saben? A menudo he visto personas que, después de escuchar videos, incluso los míos, pensaban, bueno, tengo 10 de 10 síntomas, 10 de 10 síntomas, tengo todos, tengo todos. Ahora comienzo. Ellos mismos se recetan el medicamento. Durante un mes simplemente andan volando, todo está increíblemente bien, y después de mes y medio o 2 meses terminan en el psiquiatra. ¿Y sabes por qué? Sí, es muy simple. Tienes un problema psicológico. Tienes una depresión brutal, salvaje. Eso también pasa. Imagínate, ella también tiene libido baja, apatía, falta de apetito y debilidad. El sueño se altera y puedes empezar a ir al baño en la noche. Son síntomas muy parecidos. La persona empieza a usar testosterona. La testosterona tiene un efecto estimulante. Recibe un impulso, empieza a sentir un aumento de energía, empieza a trabajar más, correr más, asumir más trabajo. Al final, el sistema nervioso, al recibir esta estimulación excesiva y recuperarse aún peor, llega a un estado muy malo para el segundo o tercer mes. Y al final, la persona casi termina en un hospital psiquiátrico. Por eso, en realidad, a veces ese primer efecto que sienten no siempre es indicativo. Muchos creen que si sienten el efecto del medicamento es porque lo necesitan, pero no siempre es cierto. Nos guiamos por todos los parámetros y por eso tengan cuidado al recetarse medicamentos ustedes mismos. Pregunta, ¿sucede alguna vez? Ahora, pasa que un hombre de 60, 70 u 80 años lleva 10 años usando terapia de reemplazo de testosterona de manera estable y se siente de maravilla. Y es todo un ejemplo de un hombre sano, en una buena vejez. ¿Sucede eso alguna vez? Sí, sucede. Hay personas que no usan nada en absoluto debido a la deficiencia de testosterona. Si tienes problemas relacionados con la vejez, probablemente sea más razonable usarlo que no usarlo. Pero tener testosterona baja no significa que tendrás una vejez horrible, ni que todo te dolerá. Bueno, tal vez sea muy probable que te duela algo, pero también podrías estar bien. Si todo fuera tan absoluto, si todo fuera tan categórico, entonces no habría tantas discusiones al respecto ahora. Esto se relaciona con la discusión. Algunas personas se sienten bien sin testosterona, incluso a los 60 o 70 años, y tienen amantes, corren, hacen deporte y se ven bien. Y hay personas que usan testosterona y se ven fatal y tienen una panza enorme. Aunque estés en terapia de reemplazo de testosterona, no garantiza que no tengas panza ni una buena calidad de vida. La base siempre es la garantía. Es tu rutina y lo que inviertes en ti mismo. Y cuando digo invertir en ti mismo, me refiero al tiempo. Y hay una pregunta muy común. ¿Debe un médico verse bien? Sí, lo he escuchado. Si trata hormonas, ¿debe o no verse bien? ¿Se puede ser buen especialista y tener gran barriga? Sí, alguien puede ser gordo y saber más de hormonas que nadie. ¿Comparto esa opinión? No. ¿Por qué? Porque es una cuestión de valores, es una cuestión de valores. Y si comparto esos valores, si soy sincero conmigo mismo, entonces no debería tener una gran barriga. Debo esforzarme por corregirlo, debo ser un ejemplo. Por eso tengo colegas que toman cursos y también están en terapia de reemplazo hormonal. Aún así tienen barriga grande y no llevan un estilo de vida saludable. Nosotros, los médicos, si elegimos esta profesión, debemos ser un ejemplo y tratar no solo con palabras, sino también con nuestro propio ejemplo y acciones. Yo, si fuera a una cita con un dentista que no tiene ni un solo diente en la boca, sin duda,
podría ser el mejor dentista, pero me resulta más agradable tratarme con una persona que comparte los mismos valores que yo. ¿Se puede no tomar citrón en hipogonadismo secundario? Sí. Hay fármacos que estimulan la producción de testosterona. Es gonadotropina urinaria, como también se le llama. Se obtiene de la orina. Es nuestra llamada gonadotropina coriónica clásica. Existen medicamentos sintéticos recombinantes, por ejemplo, Avitroel, y si ayudan, si funcionan, pueden eliminar la necesidad de que tengas que tomar testosterona. Es decir, estás estimulando la producción de testosterona y no reemplazándola. Pero si es hipogonadismo primario, tienes hormona luteinizante y hormona folículo estimulante muy altos, esto no va a funcionar. Por eso, esto solo funciona cuando la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante están en niveles medios o bajos. Hay medicamentos como Cherkaz, Clamid, Clostilbegid y Anastrozol. Puedo decir de inmediato que probablemente de todos los medicamentos, el único que podría usar en la práctica sería Clamid. No me agradan los medicamentos que bajan las hormonas sexuales femeninas, ya que a largo plazo afectan el endotelio de los vasos sanguíneos. Por eso, si tuviera que elegir entre todos ellos, probablemente el medicamento de elección sería Clamid, citrato de clomifeno, pero no anastrozol. ¿Qué más se debe hacer? ¿Qué se debe hacer? Bueno, hay que entender que existen medidas necesarias que deben conocer y tener en mente si ya están usando medicamentos de testosterona, porque pueden presentarse efectos secundarios. ¿Cuáles efectos secundarios? Aquí los anoté. Reducción de producción de esperma y fertilidad. Si aún planeas tener hijos, en varios esquemas se usa gonadotropina. Por ejemplo, serían de 1000 a 1500 unidades semanales hasta que no necesites tener un hijo. Cuando esa necesidad es más activa, comienzas a agregar medicamentos o hacerlo 2 veces por semana, además de sumar otros medicamentos. Acné y piel grasa. Recuerda la adolescencia y el sarpullido. ¿Por qué? Por alta testosterona el acné surge rápido. Retención de líquidos, aumento de la presión, es individual para cada quien, pero los medicamentos de testosterona casi siempre causan retención de líquidos, en algunos más, en otros menos. Por eso los culturistas dejan de usar testosterona antes de competir, ya que provoca retención de líquidos. Si eres hipertenso debes tenerlo en cuenta. El aumento del hematocrito incrementa el riesgo de trombosis. Sí, hay personas cuya sangre se espesa y hay personas cuya sangre no se espesa, y desafortunadamente eso también hay que considerarlo. Ginecomastia, aumento de los senos. Sí, puede ocurrir si no controlas el nivel de estradiol y prolactina. Si tienes prolactina y estradiol altos, por culpa de estas dos hormonas, puedes desarrollar ginecomastia, es decir, senos femeninos. Vas a tener senos femeninos y después tendrás que operarte. ¿El perfil lipídico puede verse afectado? Sí, pero como dicen, es incierto. A algunos les va peor y a otros mejor. Paradójicamente, también hay contraindicaciones para la terapia hormonal sustitutiva. Hay contraindicaciones. Y la mayoría de las veces son problemas de tipo hematológico o problemas en pacientes oncológicos. Es decir, si hay condiciones precancerosas, por ejemplo, de cáncer de próstata, ya tenemos una situación en la que sospechamos cáncer de próstata. No se puede, ya que el cáncer de próstata usa la testosterona como combustible. Había un científico llamado Huggins, él recibió el premio Nobel porque descubrió hace mucho tiempo que hay personas que ya tienen cáncer de próstata. Y si a esas personas se les realiza una castración, se les quitan los testículos y la testosterona llega a cero, entonces viven más tiempo y los tumores empiezan a reducirse. Él demostró que hay tumores dependientes de hormonas, como el testosterona y el adenocarcinoma de la glándula prostática. Muchos, sobre todo colegas, al darle el premio Nobel, asumieron que testosterona equivale a cáncer, es decir, que la testosterona causa cáncer de próstata. No es así. Paradójicamente, la deficiencia de testosterona eleva el riesgo de un cáncer agresivo. Si comparamos dos grupos de pacientes, uno tiene buen nivel de testosterona y otro nivel muy bajo. El cáncer que aparece en pacientes con baja testosterona suele ser más agresivo y los marcadores tumorales a menudo más bajos. Así, si una persona duda sobre recibir terapia con testosterona, un criterio clave es que si no hay cáncer, sí puede hacerlo. Hoy en día, con métodos modernos como la extirpación de la próstata, si el cáncer fue eliminado, se puede recetar testosterona incluso a pacientes que tuvieron cáncer de próstata. La generación anterior de médicos sigue siendo cautelosa. Si la terapia con testosterona no está indicada, ¿cómo mantener el nivel de testosterona naturalmente? Mire un sueño completo de al menos 7-8 horas al día y se considera que la falta de sueño de 1 o 2 horas, si es regular y prolongada, puede envejecerlo hormonalmente hasta 10 años. Ejercicio, terapia de fuerza y entrenamientos regulares.
Sí, pero no en exceso, porque demasiados entrenamientos van a consumir su testosterona. Debemos lograr un equilibrio y comer sano. Más proteína, verduras, omega 3, ácidos grasos y zinc deben estar en la dieta. Control de peso, reducción de masa, sí, sin duda. Cuanta más grasa tengas, más testosterona se convertirá en hormonas sexuales femeninas y peor será. Por eso, reducir peso es clave para que tu testosterona vuelva a niveles normales. Y el quinto punto es evitar el estrés crónico. Irse al bosque o algo así. Sí, mientras más estrés y cargas tengas, más testosterona necesitas para compensar. Y sí, realmente así es como funciona. Pero hay que entender que muchas veces van al médico esperando que él resuelva todo por ustedes. Así no funciona esto. No intenten arreglar su vida con alguna ampolleta de testosterona. Eso es solo un apoyo y solo cuando no hay otra opción. Vamos a resumir, y les recuerdo una vez más. La testosterona solo se necesita cuando hay una deficiencia, y esa deficiencia provoca manifestaciones clínicas relacionadas con la misma deficiencia. Porque muchos padecimientos tienen síntomas que, como máscaras, se parecen mucho, pero no son consecuencia de que la testosterona esté baja. Una persona puede tener testosterona baja, bajo deseo sexual, y el laboratorio confirma la testosterona baja. Y parece que todo coincide, pero en realidad sus problemas son psicológicos. Eso puede pasar. La deficiencia de testosterona y los signos clínicos no garantizan el 100%. Por eso aquí no se puede ni se debe pensar en absolutos. Y tercero, no debe haber contraindicaciones relacionadas con el sistema de coagulación sanguínea, ni con ciertos riesgos determinados. Deben faltar alternativas, es decir, en el hipogonadismo primario. Cuando no hay alternativas, en todos los demás casos hay que sopesar. Porque existe la posibilidad de corregirlo a través del estilo de vida. Hacer ejercicio, bajar de peso, reducir el nivel de estrés, dormir más y compensar todas las condiciones de déficit que existan. Si ya hicieron todo eso y no hay otra opción, y la terapia con gonadotropinas o clomifeno no ayuda. Entonces sí, en caso de no haber contraindicaciones y haber indicaciones, sí. Y aún así, creo que siempre hay que sopesarlo. Si eso solo mejora la calidad de vida en un 10%, no vale la pena. Probablemente deberíamos obtener una diferencia mayor, lo suficientemente notable. Y la terapia hormonal sustitutiva en realidad, como muchos de ustedes piensan por alguna razón, se trata de prolongar la juventud, de prolongar la vida. Las personas en terapia hormonal sustitutiva envejecen visualmente más rápido, ese es un punto. En segundo lugar, la terapia hormonal sustitutiva no se refiere a cuánto se vive, sino a la calidad de vida. Y hay una gran cantidad de pruebas de ello. Estos son los castrados del pasado, los eunucos que vivieron igual de mucho que los demás, aunque lucían diferente y su vida era distinta. Y hay muchas pruebas de que las personas viven lo mismo, simplemente viven de manera diferente y obtienen menos placer. Y por eso, cuando se les presenta esta pregunta, ¿hay que hacer algo o no? Aquí está la balanza. Solo deben listar los aspectos positivos de un lado y los negativos, que no son pocos, del otro. Y sopesar, ¿es necesario o no es necesario? Los médicos suelen tomar esa decisión por ustedes, pero debe hacerse en conjunto, considerando todos los pros y contras. Espero que este episodio, que vieron hasta el final, les haya sido lo más útil posible y que les ayude a tomar la decisión correcta. Quizá al deporte o a cambiar la rutina, y en algún momento dejar lo innecesario, no elegir el camino fácil, porque muchas veces nuestra pereza interna nos empuja a elegir el camino fácil. En vez de cambiar tu estilo de vida, prefieres ponerte una inyección a un lado. Cuídense, manténganse sanos y les deseo larga vida. Gracias.